importante que nosotros empecemos tomando la porción en el día de hoy. Empecemos reconociendo al Padre, agradeciendo por su misericordia, por la oportunidad de estar aquí esta noche. Padre, venimos delante de ti. Queremos agradecerte tu generosidad de darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Queremos implorarte que por tu misma misericordia envíe el Espíritu Divino y sea el Espíritu Divino que hable a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Posiblemente no estamos preparados, pero sabemos que tu palabra donde llega da fruto porque no vuelve vacía, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, haciendo un pequeño recuentico, como para llegar al punto donde nosotros queremos llegar en el día de hoy, empecemos directamente tomando la porción. Pero bueno, antes de entrar en el tema que en sí empieza en el capítulo 15, más o menos, lo que nosotros vamos a empezar tomando la porción, pero vamos a recordarnos algunas de las situaciones que pasaron durante los eventos que hemos venido estudiando. Lo primero que nos vemos es el caso del becerro de oro que se hace el pueblo. El pueblo se hace un becerro. ¿Por qué se hace el pueblo un becerro? Porque cuando Moisés fue al monte Sinaí a buscar los mandamientos que el Padre iba a dar, duró 40 días y 40 noches. El pueblo sintió que allá se quedaba sin líder. Y como nosotros necesitamos a alguien a quien venerar, adorar, entonces ellos, entendiendo que se quedaban sin líder, le exigieron a Aarón que le hiciera una estatua, y entonces que se recogen todos los artículos, especialmente los aretes de las mujeres, y con ello se funda. Él, en sí, Aarón lo tomó y con eso lo que salió, y de allí salió un becerro de oro. Entendemos que esto, vamos a decir que sacó la ira del Eterno. En otra palabra, el Eterno se enoja y le dice a Moisés: baja pues pronto, que tu pueblo se está perdiendo. El Eterno define al pueblo como tu pueblo, porque como Él le ha dado la encomienda a Moisés de que Él sea el que vaya y sea su representante, le está diciendo tu pueblo. Pero Moisés luego le dice al Señor, en otras circunstancias que van pasando: es tuyo, no es mío. El Señor le dice, esto es una conversación como quedó, que son de confianza. Vemos una relación hermosa entre Moisés y el Eterno, y es una de las mejores relaciones que han podido existir en la historia con el Eterno. Ahora bien, luego vemos que pasa por eso, el pueblo comete esta situación, luego es como que ahora el pueblo va de una situación a otra, no se salió de una y vuelve y cae en otra situación. Luego de eso vemos la situación que pasa, estudiamos y vimos que el Eterno se enoja con Miriam. ¿Por qué se enoja con Miriam? Porque Miriam habla a la espalda de Moisés de él. Entonces, bueno, aparte de eso, antes de eso, vimos la situación en el caso que el pueblo está pidiendo el maná también. O sea, no es que el pueblo tiene hambre, el pueblo está pidiendo, no el maná, el pueblo tiene el maná, perdón, mas el pueblo estaba pidiendo que se le dé carne. Y estaba como rechazando la liberación que había obtenido, porque estaba diciendo: preferimos volver a Egipto, porque allí comíamos pescado. Ahora bien, entendiendo un punto más adelante, luego de eso, entendamos que fue el becerro. Luego del becerro, bien claro que seamos, viene el pueblo, se subleva, quiere carne. Luego de que quiere carne, vemos que ya en el 12 viene la situación con Miriam. Miriam, ella está hablando de su propio hermano a espalda. Y no olvidemos que no escuchó Moisés lo que estaba pasando. Moisés ni se enteró de lo que estaba pasando, mas el Eterno sí escuchó que Miriam estaba hablando a sus espaldas de su propio hermano, y el Señor los llama a los tres. Y cuando ellos van, bueno, no se imaginan lo que viene ahí. Mas el Señor corrige a Miriam, y cuando la corrige,
De ahí sale ella con lepra. Su piel salió marcada, su piel salió tocada. Y es cuando Moisés él mismo pide al Eterno que la sane. Y el Eterno por su misericordia la sana. No olvidemos que son 3 hermanos. El Señor los llama y los corrige. Sabemos que cuando el Eterno los llama a los 3, pero llama en un lado separado a Aarón y a Miriam. Entonces corrige, y cuando los corrige, luego que le habla, cuando el Señor salió, su presencia salió, inmediatamente quedó Miriam cubierta, blanca. Entonces es que Aarón le dice, es nuestra hermana. Y bueno, el Señor dice que tienes que hacer, era en ese sentido, imagínate que fuera abortadas, consideradas como más o menos. Bueno, vemos más adelante que entonces viene la situación de que el padre le ha dicho, y eso fue la última que estudiamos la semana pasada, le había dicho, y eso en el 14, el Señor ya había dicho que era para coger la tierra. Vemos que en el camino, en el proceso, nosotros casi tenemos la situación, el milagro en las manos, pero muchas veces nosotros por nuestras acciones lo vamos dilatando. Lo vamos dilatando y muchas veces ni lo llegamos a tocar, que fue el caso de esa generación. ¿Por qué? Pasó que cuando fueron y chequearon la tierra, solamente 2 personas dieron un reporte según la promesa. Y este fue Cora y Josué. Ellos fueron lo único, Caleb y Josué. Hoy hablamos de Cora, por eso fue. Pero bueno, Caleb y Josué fueron lo único que dieron la palabra según la promesa, dieron una declaración. ¿Por qué? Porque la gente va a hablar según su espíritu, según lo que porta en él. Cada uno de nosotros, y lo vamos a ver en el transcurso de la palabra, en lo que vamos estudiando, es espíritu. Tú y yo, esto es un cascarón, pero en mí es un espíritu. Tú eres un espíritu, cada uno de nosotros. Y vamos ahí entendiendo y mirando que cada uno va a accionar de acuerdo a su espíritu. Ahora bien, ellos no solamente fueron y dieron un mal reporte, sino que aparte de eso, en la comunidad ellos se encargaron de llevar a todo el mundo y decir, dale miedo a la sociedad. Llevar a la sociedad a tal punto de que ellos sientan miedo. ¿Ok? Ahora bien, cuando vemos en el 14, versículo 13, para tener una idea más clara, vemos que el Moisés va delante del Eterno después que pasó esa situación. El Eterno está súper enojado y va a hacer una intersección. Él va a interceder, él va a pedir. Vemos que Moisés, aunque el pueblo lo trata muchas veces mal, y lo vamos a ver adelante, Moisés no se cansa de interceder por el pueblo. Moisés no se cansa de ir delante de la presencia del Eterno y pedir por su pueblo, por el pueblo que él mismo había rescatado. Entonces vamos a ver palabras claves, como por ejemplo, vemos que en el versículo dice, ya nos vamos un poquito más adelante, 14:13, en el 14:13, ¿qué vemos allí? Dice, Moisés replicó al Señor. ¿Y qué le dijo? Dice, se enterarán, porque el Señor le había dicho, ¿por qué Moisés está hablando de esa manera? Quiero hacerlo un poquito más corto para como que llévate la información al punto más rápido. El Señor le había dicho a Moisés, dice, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todos los signos que he hecho entre ellos? Voy a herirlo de peste y a desheredarlo. De ti sacaré un pueblo grande, más numeroso que ellos. Le dice él. Ay, amigo, un abrazo, qué linda. Me va a sacar lágrimas. Hermosa, la amo. Entonces dice él, hola, Joselo, hola a todos, un abrazo. Entonces, miremos allí, el Señor está súper enojado y dice, ¿hasta cuándo el pueblo va a seguir quejándose? Nosotros vivimos de queja, quejándose, no reconociendo todo lo que el Eterno había hecho. Y mira cómo el Señor le dice, de ti solo, Moisés, sacaré un pueblo. Ahora, ¿qué vemos en Moisés? Vemos un hombre con un corazón súper grande, súper humilde. Él podría decir, sí, Señor, acaba a todos esos pecadores, porque así somos nosotros. Cuando alguien está mal, le ponemos más sal, le ponemos más fuego para que se caiga,
Nosotros lo acabamos de tumbar. ¿Qué hace Moisés? Vemos allí en la acción de Moisés, vemos el corazón de este hombre tan grande. ¿Qué hace Moisés? Moisés le dice al Eterno, el Eterno le ha dicho, el Eterno está tan enojado y le dice a Moisés, mira cómo consulta con él. Él lo podía haber dicho antes, pero le dice, de ti sacaré un pueblo. Ahora, ¿qué le dice Moisés? Moisés le dice al Señor, no te olvides. Fíjate cómo le habla, qué hermoso. Dice, Moisés replicó al Señor, se enterarán los egipcios, ya que tú con tu fuerza, oye bien claro, ¿cómo lo sacó? ¿Quién lo sacó? Tú. Está hablando con el Eterno. Tú con tu fuerza sacaste a este pueblo de en medio de ellos. La fuerza del Eterno lo sacó. Un punto importante. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. ¿Han oído que tú, Señor, estás en medio de este pueblo? Que tú, Señor, te dejas ver cara a cara. Está hablando con Moisés. Moisés está hablando con él. Dice, que tu nube está sobre ellos y tú caminas delante en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Ahora das muerte a este pueblo como a un solo hombre. Oirán la noticia de las naciones y dirán, el Señor no ha podido llevar. Moisés dice, cuidado, Señor, con lo que tú estás haciendo, con lo que piensas hacer, porque nadie va a entender, por eso nadie entiende tu intimidad, nadie entiende lo que pasa contigo. Nadie, la gente afuera va a ver, la gente afuera va a comentar. La gente no sabe que el pueblo ha sido desobediente y que ha buscado esta reacción del Eterno. Afuera no lo va a ver nadie, mas la gente que está afuera va a criticar, pero este no era el Dios que le hablaba cara a cara. Este no era el Dios que lo acompañaba de día y de noche en cada una de sus acciones. Entonces le dice, y tú caminas delante sobre ello, y tú caminas delante en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Si ahora das muerte a este pueblo como un solo hombre, o sea, al pueblo completo como un solo hombre, dice él, oirán la noticia a las naciones y dirán, el Señor no ha podido llevar este pueblo a la tierra que les había prometido. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que tu poder, Señor, no fue suficiente. Si tú haces eso, le está diciendo Moisés. Ahora, por eso los ha matado en el desierto. Esa es la conclusión de Moisés ante el Señor cuando él quiere acabarlo, exterminarlo. Por tanto, muestra tu gran fuerza como lo has prometido. Señor, paciente y misericordioso. Aquí vemos Moisés, y un día de esto vamos a hablar, le está recordando al Eterno los atributos de la misericordia. Le está diciendo, eres paciente, eres misericordioso, que perdona la culpa y el delito, pero no dejas impune, que castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Perdona la culpa de este pueblo por tu gran misericordia, ya que lo has tratado desde Egipto hasta aquí. Vemos que el Eterno, Moisés, le ha pedido misericordia. Y ahora bien, ¿qué vamos a ver? Vemos que el Eterno en su misericordia sí responde. Le responde, dice el Eterno. Perdono, el Señor respondió, perdono como me lo pides, pero por mi vida y por la gloria del Señor que llena la tierra, Él está jurando, el Eterno. Ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los signos que hice en Egipto y en el desierto y me han puesto a prueba, ya van 10 veces y no me han obedecido. Verá la tierra que prometí a sus padres, ninguno de los que me habían despreciado la verá. El Eterno está súper enojado, pero esta promesa sí la cumple. Dice, pero a mi siervo Cale, que tiene otro espíritu, esto es importante que lo notemos y aquí no nos detengamos, dice, que tiene otro espíritu y me fue enteramente fiel, lo haré entrar en la tierra que has
visitado y su descendiente las poseerá. Aquí aprenderemos dos cosas. La primera cosa, el Señor dijo muy claro. Dijo, pero a mi siervo Caleb, que tiene otro espíritu. O sea, tú y yo somos espíritu. Allí me lleva a mí a recordar una teoría que yo siempre he dicho, que esto es un cascarón, pero nosotros somos espíritu. Cada persona es un espíritu. Es por eso que algunas veces cuando hay personas que tienen cierta acción, yo simplemente digo, algunas personas sí lo llevan, dicen, es falta de conocimiento. Sí, es falta de conocimiento porque la falta de conocimiento hace eso. Y a mí me lleva a poco pecar cuando yo diga, luego los hace por falta de conocimiento. Porque ahí yo no estoy haciendo daño a las personas, no estoy calumniando, en otra palabra. Pero yo siempre he dicho, como somos espíritu, yo siempre lo había dicho, somos espíritu. Cuando la persona está actuando así, no está actuando la persona porque quiere, por su propia voluntad, sino que el espíritu que está en esa persona es que está actuando así. Por lo tanto, cada día vamos entendiendo, vamos aprendiendo que la actitud de la persona no es porque la persona lo desea o lo quiere, sino porque la persona es un espíritu y va a dominar en esa persona el espíritu que está en esa persona. Por lo tanto, ciertas acciones que puede tener la persona de repente y que tú dices, tú te quedas como, no es el espíritu que está dentro de la persona. Que en su misericordia el Eterno no permita tener un espíritu que actúe según su voluntad, según su amor, y que ese espíritu pueda mantenerse firme delante de la presencia del Eterno. No nos olvidemos, nuestras acciones son el reflejo del espíritu que hay en nosotros. El Eterno fue claro y dijo, pero a mi siervo Caleb, que tiene otro espíritu, y me fue enteramente fiel, lo haré entrar en la tierra que ha visitado y su descendencia las poseerá. Aprendemos que la persona es espíritu, pero de esa parte también aprendemos que aquel que es fiel al Padre, el Padre toma en cuenta esa fidelidad y la premia. Y que por mis acciones, por nuestras acciones, nuestros descendientes serán bendecidos o serán maldecidos. Ahora bien, tú vas a decir, posiblemente, pero ese Dios está castigando. No, te castigan tus acciones porque existen leyes, o usted las conozca o no las conozca, o usted la entienda o la quiera entender o no la entiende, existen leyes, porque no somos animales, tenemos leyes para cumplir. Y cuando me viene una acción, es lo que yo he hecho, es causa de la acción que tengo que me viene una reacción. Imagínate, yo estoy de repente parada, tú me por atrás, yo te doy un pecozón. Ay, sí, está mal, hiciste el pecozón, pero ¿qué pasó primero antes de eso? Y nosotros siempre queremos, todos, poner la culpa en alguien. Alguien tiene que cargar. Es la culpa de alguien, porque no queremos tomar responsabilidad y entender que lo que pasa hoy es el resultado de lo que yo hice ayer. Tú y yo hicimos ayer. El Eterno es fiel. Él mantiene su promesa, pero en aquellos que son fieles también a Él. Hay una condición que yo tengo que dar para que se cumpla la promesa. Yo tengo que cumplir para que Él también a mí me dé. Ahora bien, ya en el 28, vamos a ver, dice el Señor. En el 26 el Señor dice, el Señor añadió a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar contra mí. Por eso diles, por mi vida, oráculo del Señor. Cuando escucha el oráculo del Señor indica, yo lo firmo, yo lo aseguro. Esta es la palabra que se va a cumplir. Oráculo del Señor. Viene de él esta palabra. Oráculo del Señor, yo haré que les suceda a ustedes lo mismo que han dicho en la cara. Ahora, ¿qué
¿qué punto vamos a tomar? Tomamos el punto de que nosotros, como hemos hablado antes, tenemos que tener cuidado los que nosotros estamos llamando. También tenemos que entender que nosotros no debemos sacar nuestros temores, porque si nosotros los sacamos, como hemos dicho, que cuando yo saco, estoy sembrando, entonces si saco, siembro temores, entonces voy a ver lo que estoy sembrando. No sé si me entiende. Podemos tener un temor, pero no lo saques, no lo hables con tu boca. No, lo porque ahí adentro solamente lo sabe el Eterno, pero no lo sacaste. Ahora, si tú lo sacas, si tú estás hablando en contra, tú vas a ver lo que tú temes, porque tú lo estás sembrando, tú lo estás plasmando, en otra palabra. Ahora, ¿qué dice el Señor en el versículo 29? En el versículo 29 dice el Señor, dice así: en este desierto caerán sus cadáveres todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí morirán. No entrarán en la tierra donde juré que los establecería solo, excepto a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefone. Ahora bien, el Señor dijo: aquellos que han hablado mal de mí. Podemos saber en aquel tiempo por qué habían hablado mal. Gracias. Habían hablado mal porque ellos no solamente fueron y reportaron no según la promesa, sino que fueron en el pueblo cuchicheando y diciéndole a la gente: ahí van a morir tus hijos, ustedes en ese punto van a morir. Entonces el pueblo deseó volver atrás otra vez, pero estaba hablando una mentira. Y el Señor le dice: porque están hablando mal de mí, por eso lo castigaré. Ahora bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros somos libres de elegir lo que queremos. Usted hace lo que quiera, cada uno hace lo que le dé la voluntad. Porque eso fue ayer con los israelitas, pero hoy la acción sigue igualita. Muchas veces cuando hay gente que no cree en el Eterno, no es capaz de entender que el hecho de que estar aquí y ahora es un milagro, es un regalo del amor y la misericordia de Dios. Mas se sienten poderosos, se sienten grandes y no, ellos te critican, ellos hablan mal, no a mí, del Eterno. Ahora bien, debemos ser respetuosos. Usted puede no creer, pero usted tiene que entender que sobre su cabeza hay un supremo. Habló mal ayer el israelita, pero hoy la gente sigue igual. La gente no ha cambiado. La gente habla feo del Eterno. ¿Y cuál es mi invitación? Mi recomendación, usted hace lo que quiere. Es que nosotros, el hecho de que usted elija, porque Él te da la libertad, elige lo que tú quieras, pero respeta. Usted puede seguir viviendo sin tener que hablar feo. Entonces, ¿por qué usted no tiene la capacidad? Por eso es, porque no tiene la capacidad de reconocer que el hecho de que esté aquí hoy y que esté ahora no es por su propia voluntad. No, porque usted no es el que manda en la vida y en la muerte. La palabra dice claro: eres el dueño de la vida y la muerte, aunque usted lo quiera reconocer o aunque usted nunca lo reconozca. Ahora bien, nosotros hemos visto, muchos de nosotros hemos escuchado cómo la gente habla feo, cómo blasfema. Y yo no digo nada, yo simplemente observo. Yo no tengo que decir porque el Señor sabe y tiene poder y fuerza para defenderse por su propia voluntad. Ahora bien, nosotros vemos lo que el otro dice, pero nosotros no sabemos cuál es el fin de esa persona. Ahora bien, tú vas a decir: pero ¿por qué el Señor lo castiga si habla mal? No, no es porque el Señor lo castigó. Es porque hay un mandamiento, hay reglas que se crearon antes de que yo naciera. Que si yo hablo mal, si yo hago, yo voy a tener un resultado por eso. Entonces no me castigó el Señor, me castigué yo con mi lengua, con mis accionar, no el Señor. Como antes dije, porque nos gusta siempre
poner la culpa en otra persona. Y como no cree, ay, castiga. La gente te dice, tú puedes ver gente que dice, pero castiga a tu Dios y te habla. Bueno, ese es el asunto que usted tiene que verlo con él. Usted resuelve. Ustedes son, o sea, Dios no tiene necesidad de defensor porque Él se defiende solo. Ahora nosotros tenemos que ser respetuosos en el cambio. Yo hago lo que entienda en mi vida. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Usted ama a quien te quiera como usted lo desee y yo también. Yo te respeto con tu libertad de hacer lo que tú quieras, pero respétame la mía. En ese caso, nosotros debemos ser más respetuosos con el Eterno. Y así pasó, como lo había dicho, así el Eterno lo cumplió. Ahora, ¿qué vemos allí? El Padre es misericordioso. Y aún, vemos que aún los hijos que la gente había dicho con su boca, que sus hijos también iban a morir en el desierto, no fue así, porque Él es generoso, misericordioso. Y aunque se dice que sí, que se paga el pecado del padre, lo paga también el hijo, pero Él allí no lo tomó en cuenta, porque, claro, el pueblo pasó trabajo, vamos a decir, los hijos que eran pequeños, menores de 20, o sea, ellos fueron de los que sí fueron y vieron posicionaron, en otra palabra, la tierra prometida. El Señor no lo determinó, aunque fueron sus padres los que hablaron feo del Eterno. Ellos recibieron el castigo, mas los hijos no. Allí vemos amor y generosidad. Allí vemos bondad. Allí vemos un Padre extraordinariamente bueno, aunque tú y yo no los queramos reconocer. Ahora bien, el Señor allí habla y dice, ustedes caen por sus propias culpas. O sea, ellos que hicieron sus acciones, ellos pagaron por sus acciones. En el mismo capítulo vemos que los 10 que hablaron feo del Eterno, porque no solamente vinieron y dijeron un reporte, sino que fueron hablando feo en el camino, dándoles miedo a la población, ellos murieron fulminados, dice la palabra. Ahora bien, vemos más adelante, ya en el versículo 46, y es algo que usted y yo tenemos que entender. ¿Qué vamos a entender? Que cuando nos alejamos, nos desviamos del Eterno, perdemos el Eterno y estamos más sensibles ante nuestros enemigos. Luego el pueblo se acerca a Moisés, y allí te explico en las palabras para que lo pueda entender. Y dice, subiremos al sitio que el Señor nos dijo, hemos pecado. Moisés contestó, ¿por qué quebrantan el mandato del Señor? Fracasarán. Moisés le está aclarando, fracasarán. No suban porque el Señor no está con ustedes y los derrotará el enemigo. Tienes que estar claro, cuando el Eterno no está contigo, te derrota el enemigo. Eres sensible ante el enemigo. Pero es que ¿por qué se aleja el Señor? No se aleja el Señor. Nos alejamos tú y yo con nuestras acciones. Moisés le sigue aclarando y le dice, los amalecitas y los cananeos les harán frente y caerán a espada. Se han apartado del Señor y por eso el Señor no está con ustedes, le dice a Moisés. Mas ellos no creen, dice. Pero ellos se empeñaron en subir a la cima del monte mientras el arca y Moisés no se movían del campamento. Los amalecitas y cananeos que habitaban en la montaña bajaron y los derrotaron completamente y los persiguieron hasta Jorma. Moisés solo advirtió, pero ellos seguían y no entendían. Vemos un pueblo que, aunque se le explica, aunque se le trata, el pueblo sigue cada vez como que cometiera los mismos errores, las mismas acciones. En el capítulo 15 que vemos allí, el Eterno está diciendo al pueblo, cuando entran a la tierra que yo le prometí, al lugar de la promesa, el Señor está diciendo que cuáles son las acciones, cómo van a ofrecer a Él las ofrendas, cómo serán las ofrendas que llegarán delante de Él. Así está hablando el Señor en el capítulo 15, si te interesa leerlo por tu cuenta. Ahora bien, en el capítulo 16 se da otra acción. En el capítulo 16 vamos a ver allí
a un hombre que, siendo de la tribu de Leví, siendo de lo mismo, o sea, de la misma familia, era primo de Moisés y de Aarón, allí viene una revelación. O sea, no que sea una revelación que tal, se revelan, pelean, para que podamos entender mejor. Cuando vemos allí, vemos a un hombre llamado Cora. Cora se revela contra Aarón y contra Moisés. Allí vemos que cuando la semilla de la envidia está en la persona, cuando nosotros, la envidia es tan fuerte que no nos saciamos con lo que tenemos y aún queremos lo que otros posicionan, lo que otros tienen. Y vamos a ver allí qué pasa. Vamos a ver allí que él, de una manera, vamos a decir, engañosa, porque el pueblo adoraba a su líder, a Moisés, trata de convencer a Moisés, digamos al pueblo, a una parte del pueblo. Se reunieron con él 250. ¿Y qué trata de hacer? De convencerle y hacerle creer que lo que Moisés había dictado, que los mandamientos, que su manera, incluso ahora le estaba dando como cosas que debían usar, no venía de Dios, sino que venía de la propia cabeza de Moisés. ¿Por qué llega Cora a esta condición? Este hombre llega a esta condición porque él entendía que él también se merecía tomar la posición como Moisés y como Aarón. Y él entendía que servir en el altar no era simplemente gracias para Moisés ni para Aarón. Eso entendía él. Ahora bien, cuando Cora se presenta y está insistiendo a Moisés, hay ciertos puntos que se dan. Me gustaría leerlo entero, pero bueno. Vemos que este hombre no tiene necesidad, porque él está sirviendo ya. Él está sirviendo en el altar. O sea, no es que él está lejos del altar. Él también servía en el altar, pero él servía, vamos a decir, en el tabernáculo. Era de lo que cargaba el tabernáculo. Pero él sentía que él también quería ser sacerdote. Tenemos una tarea, pero queremos la de fulano. Y una vez, por querer abarcarlo todo, lo perdemos también todo, por querer abarcar los demás. Tenemos que entender que hay gente que no hace las cosas por su propia voluntad, sino que está acreditado para hacer lo que está haciendo. Moisés y Aarón no lo hicieron ni daban las leyes, en el caso de Moisés, por su propia cuenta, sino que Moisés era un hombre acreditado por el Eterno. Él tenía autoridad, pero no de él. El Eterno le había dado autoridad. Mas Cora, este hombre, sin necesidad. ¿Por qué sin necesidad? Porque según explica, dice que Cora era un hombre. Lo primero que él también era parte. Porque él estaba, él estaba sirviendo desde el punto de vista que él llevaba, vamos a decir, llevaba el tabernáculo. Ahora bien, él no se conforma con eso, sino que él buscaba un puesto como sacerdote. Pero el sacerdote lo eligió el Eterno. No lo eligió Aarón, no se eligió Aarón, ni tampoco lo eligió Moisés. Lo eligió el Eterno. Ahora bien, Cora, dice los sabios, que Cora actuó de esa manera porque se llevó del consejo de su esposa que lo incitaba en decir como que él podía también tomar la misma posición de Aarón y de Moisés. Tenemos que ser cuidadosos con aquello que posiblemente no tenemos, pero que el otro siembra en nosotros. La semilla de la envidia era muy fuerte en él. Él, que era un hombre elegido él era portador del arca. Él tenía un puesto ya en el altar. Cora se dice que era un hombre inteligente e instruido. Incluso tenía, vamos a decir, una relación con el Espíritu Divino. Tenía revelación, en otras palabras, Cora. Ahora bien, se deja llevar por su esposa y por llevarse de su esposa,
esto lo lleva a formar su grupo, pero no lo forma directamente, sino como hace la sociedad hoy. Te engaña, te vende una cosa que no existe de bondad, diciéndote que con esto sí, que él sí, esta persona sí está de tu parte, pero es mentira, porque sabe que es la única manera de convencerte. ¿Y cómo te convence? Te convence dándote una idea engañosa, una idea mentirosa. Y bueno, de esa manera lo hace y se unen a él 250. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo llega a rebelarse, a sublevarse en contra de Moisés y Aarón. Ahora bien, esta sublevación lo lleva a perderlo todo. Lo pierde todo. Y se dice que Cora era un hombre rico, extremadamente rico. Cora no le pasó como, porque Cora era vamos a decir, de la tribu de Leví, es un hombre levítico. Como era de la tribu de Leví, este hombre no pasó como los demás israelitas. Dice que Moisés le dijo cuando salieran que tomaran de los israelitas el oro, la plata, tomaran con él. Él no podía tomar porque él, cuando eran esclavizados, él no era esclavo. Los levitas era el grupo que no fue esclavizado, pero que estudiaba Torah. Era el hombre de Dios que en esa época estudiaba la palabra. Como él no estaba esclavizado, él no le tocaba tomar de quienes lo esclavizaban, porque sabemos que los israelitas salieron ricos de Egipto. Tomaron todas sus posiciones de los quienes lo estaban esclavizando. Esto fue la orden que estos recibieron de Moisés. Ahora bien, con Cora fue diferente. ¿De dónde llegó el dinero de Cora? Expresa que el dinero de Cora llegó de aquel que había guardado José. O sea, que ¿cómo se dice? Del tesoro, en otra palabra. Del tesoro de José, entonces le tocó a Cora. Entonces expresa que Cora era un hombre extraordinariamente rico. Extraordinariamente rico. O sea, el hombre tenía sabiduría, el hombre tenía el conocimiento y era instruido. El hombre tenía riqueza, la tenía. Pero aún así todavía no le bastaba. Y no está lejos eso. Seguimos igual. Ahora, ¿qué pasa con Cora? Cuando Cora se rebela, Moisés se siente mal y dice que hablar de esa manera fue como no aceptar la palabra del Eterno y lo que el Eterno había dicho, porque explica que él fue tan intensivo que llegó a decir incluso que los mandamientos se lo había invitado a Moisés, según el estudio. Entonces, se dice, el Eterno se enoja con este hombre. Pero ¿qué pasa? Moisés se presenta delante del Padre y se va. O sea, se tira al piso. Entonces, se siente mal porque Moisés sabe que él no. Entonces él dice que elija al Eterno. Lo deja en manos del Eterno. Y así pasa. Moisés siente, y no el Señor le dijo, sino que él sintió y le dice que presenten un incienso. Y bueno, el Señor va a decidir de acuerdo al incienso. Ahora, ¿qué pasa en ese transcurso? De repente la tierra se abrió y Cora con su familia, no solamente él, ¿por qué? Dice que, ¿por qué no dejaron que se salvara, por ejemplo, la riqueza de Cora? Porque dice que Cora no se merecía que por su riqueza se fuera alabado. O sea, una cosa. Entonces la tierra se lo tragó. Se abrió la tierra y se cerró. Y en esa abertura de la tierra y cerradura se lo tragó. Vemos allí. Ahora, cuando pasó eso, que la tierra se lo tragó, entonces el pueblo entendió que verdaderamente Moisés era un hombre acreditado, que Moisés no se meñaba por su propia condición. Ahora bien, tenemos que entender que en las ocasiones que el pueblo se ha rebelado contra un hombre de Dios,
Dios lo declara como que no se está rebelando contra el hombre, sino que se está rebelando contra él. Esto también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Samuel. Cuando ya Samuel tenía cierta edad, el pueblo empieza, y es cuando tienen el primer rey, Saúl. Entonces el pueblo empieza diciendo que ellos quieren un rey. Samuel se siente mal y va delante de la presencia del Señor. Le dice, Señor, tu pueblo no me quiere. Y el Señor le dice a Samuel, no, el pueblo no te quiere, no es que no te quiere a ti, el pueblo no me quiere a mí con tu rechazo. Es importante que nosotros podamos identificar y entender. Ahora bien, con la acción de Cora, él estaba rechazando la palabra del Eterno y no la estaba obedeciendo. Podríamos hablar un montón más de aquella acción que pasó allí. Y se dice, según el estudio, que la envidia de Cora ardió en su corazón por un largo tiempo. O sea, que eso no fue de un momento, sino que él venía maquinando y esta envidia lo venía como, vamos a decir, cacinando, comiéndoselos por dentro. El Eterno nos permita, en su misericordia, que nosotros, si sentimos de repente cierta acción, como que despertemos y entendamos, pero yo no tengo que, porque cada uno de nosotros, si nosotros ya nos vamos a la parte del Nuevo Testamento y entendemos que nosotros cuando se nos explica, nos dice que somos un cuerpo y que un cuerpo, cada miembro, desempeña una función. Entonces yo no tengo que sentirme mal porque si yo soy heredero, no tengo que sentirme mal y no querer ser la mano o el pie o no, cada persona tiene un desempeño en la sociedad, cada persona tiene un desempeño en la vida religiosa, en cualquier situación donde tú estás, en cualquier posición. No tengo que desear lo tuyo, no tengo que desear lo ajeno. No, el Señor sabe cómo va a bendecirte. El Señor sabe cómo va a cada uno de nosotros, Él va a bendecirnos. Sin tener que querer lo ajeno, sin tener que abrazar lo mío y también lo de otro. Y Cora se sentía que él podía tener también, o sea, decía, pues ellos son igual que yo, ¿por qué no puedo yo también ser sacerdote como ellos? Ahora, eso es una cosa cuando tú lo dices en tu corazón, pero otra cosa es cuando tú lo sacas, lo siembras. Hola querida mía, un abrazo, te quiero. Otra cosa es cuando tú lo sacas, lo siembras con tu boca. Ahora bien, ¿cuál fue el problema principal? No fue que lo dijo, no fue que lo pensó, no, fue que accionó con esto. ¿Y qué hace? Él pone otra vez a otro pueblo que el pueblo también se ponga en contra de Moisés. O sea, no solamente él se puso en contra, él también pone el pueblo que se pone en contra. Y allí es cuando viene la situación. Se dice que Moisés pidió al pueblo que a los que estaban en cerca, como dándole una oportunidad que se alejaran. Mas ellos no quisieron. ¿Y qué pasa? El pueblo muere. Y vemos que allí se da, hay algunos que mueren por la plaga, hay otros que mueren por fuego y hay otros que mueren en el caso de Cora con su familia porque la tierra lo absorbió, la tierra se lo tragó. Entonces el pueblo vuelve a entender otra vez que él no actuaba por su propia voluntad, sino que Moisés era un hombre acreditado por el Señor, que él nada de lo que había hecho, que la elección, incluso cuando Cora insistía, pues fíjate que tiene a su familia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque Aarón es hermano de Moisés y luego no solamente Aarón, está el hijo de Aarón, que también era sacerdote. Entonces tú no podrías creer, pero es que él no tampoco, él era primo y estaba también, era parte. Pero no lo eligió Moisés a ninguno, sino que el Eterno en su misericordia lo hizo. Ahora tenemos que ser cuidadosos con lo que sacamos por la boca. Tenemos que ser cuidadosos donde estamos tirando fuego. Yo no solamente es que tú creas, sino que vaya a poner veneno, porque eso te traerá una consecuencia. Los hicieron ellos ayer, pero hoy sigue igual, porque la ley no cambia.
La palabra del Señor es estable, la palabra del Señor se mantiene. Fue en el Antiguo Testamento como tú y yo lo llamamos. Siguió con los profetas, llegó al Nuevo Testamento y se sigue cumpliendo al pie de la letra. Porque la palabra dice que no se cambiará ni una tilde. Entonces, no es que lo que pasó en aquel tiempo fue y ya no será, se mantiene, no cambiará y que sigue más adelante, porque es el mismo Dios. Es el Dios que empezó con Abraham, Isaac y Jacob y luego sigue porque Jesucristo es parte de la descendencia de Abraham y Jacob. Claro que sí, porque Jesucristo sale de la tribu de David, sale de David y David también sale de allí. O sea, es una cadena. Por lo tanto, Jesús dijo en su palabra, yo no vine a cambiar la ley. No, Él no vino a cambiarla para nada. O sea, yo no sé en qué lugar, donde fue que nos perdimos. Yo no sé en qué lugar fue. Y que nosotros lo adecuamos según nuestra voluntad. Bueno, el Padre, en su infinita misericordia, abra nuestros sentidos naturales y espirituales para nosotros poder entender su palabra. Y que nosotros vayamos y intimemos con el Padre. No es que yo coma lo que poco que reciba. No, no es lo mismo que yo coma migaja, pedacito que me dan, a que yo vaya a la fuente yo misma, me informe, me oriente. Yo también vaya, yo quiero saber de ese Dios que se habla. Yo misma quiero informarme. O sea, que tú vaya e intimide con la palabra y la palabra se te revelará, porque la palabra es viva y la palabra se revela. Él dice que se dejará encontrar por aquellos que lo buscan. Y Él no es mentiroso como tú y yo. Para nada. Lo que Él dice se cumple. Agradezcamos al Padre porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia. Queremos agradecerte por la porción que ha puesto en nuestros corazones en este día. Gracias, gracias, gracias. Por las semanas que acaba de acabar, te las agradecemos. Padre, gracias porque nos acompañaste, porque estuviste en nuestros pasos y en nuestro caminar, porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque acompañaste a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Gracias, Señor, gracias por la cadena que se da, porque, Señor, va guardando a cada uno de aquellos que está cerca de nuestros corazones. Gracias, gracias. Es una muestra de tu amor. Queremos presentarte la semana que empieza. Queremos recordarte que si no es con tu ayuda, que si no es con tu presencia, Señor, no tiene sentido. Necesitamos de tu compañía. Gracias, gracias, gracias. Lo damos por hecho, lo aseguramos porque lo creemos, lo tomamos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te presentamos a cada persona aquí. Tiene un sentimiento, tú conoces la intención de su corazón. Delante de ti la presentamos, Señor. Gracias, muchas gracias. Te presentamos a nuestros enfermos, a nuestros encarcelados, a aquellos que necesitan de tu misericordia, a aquellos que no tienen pan, a aquellos que no tienen techo, Señor, a aquellos que les falta la esperanza, a aquellos que están en una cárcel, Padre, pero no en una reja, sino en una cárcel de su mentalidad, para que tú, Señor, le permita la libertad. Gracias, gracias. Gracias porque eres bueno por tu generosidad. Gracias, Señor, por todo lo que serán intervenidos esta semana, por todo lo que van, Señor, a una cirugía, para que tú seas quien uses tus manos para ello. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Gracias porque has respondido a aquellos que te han llamado, aun aquellos que no saben, Señor, pero que tú estás actuando, como en el caso de Naamán, que tú diste la libertad a Siria a través de sus manos. Y él consiguió el favor del rey, sin saber que eras tú que diste la victoria. Muchas veces, cuántas veces no entendemos que aquellos que hemos logrado no es por nuestra propia fuerza, sino por tu generosidad, porque eres bueno, Señor. Padre, gracias. Permítenos conocerte, no solamente de oído, pero también de ojos, Señor. Y que al conocerte nuestra boca proclame que eres bueno, que eres misericordioso y que eres único e incomparable. Eres un Dios vivo, generoso, amoroso y fiel. Gracias, muchas gracias. Padre, si te place, solamente si te place, permítenos la semana poder tomar la porción según tu voluntad, según tu propósito en la vida de cada uno.
Gracias, muchas gracias. Todo esto te los pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. El Eterno le bendiga a todos. Hey, Jennifer, un gusto. Tú me ves, pero yo no te veo. Bueno, te veo que estás ahí, pero bueno, no puedo ver tu cara. Espero pronto poder verla. Así que un gusto. Gracias por todos los que están ahí. Gracias, Umberlina. Gracias, Jennifer. Gracias, amiga. Un abrazo a todas las personas que han entrado, a las que van a entrar, a las que, bueno. Nada, tengan una semana dulce, agradable. El Padre les guarde, les acompañe junto a su familia. Buena noche para usted también, amiga. Muchas gracias. Si el Padre lo permite, entonces la próxima semana volvemos a tomar. Gracias, amiga. Te espero. Aquí estoy cuando quiera, aquí con todo el gusto. Me emocionó tanto volver a encontrarte y de verdad, gracias. Nada, gracias por estar ahí. Papá Dios les bendiga junto a su familia. Tengan una semana dulce con la compañía del Padre. Él guíe sus pasos, sus decisiones, sus planes de la semana, sus proyectos, sus trabajos, sus familias, sus hijos. Nada, cuídense mucho y bueno, si el Eterno lo permite, la próxima semana volvemos a tomar otra porcioncita. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por estar ahí. Bye, bye.